Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Muy buenos días, amiga y amigo que nos escucha por la frecuencia de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Bienvenidos a un programa más de Acuariofilia Marina en esta hermosa mañana de sábado. Y como siempre es costumbre, les deseamos que en sus diferentes ocupaciones pues la estén pasando muy bien. Aquellos que son acuaristas marinos, pues que aprovechemos muy bien este día sábado para dar esos mantenimientos de rigor, midamos esos nutrientes que no nos vayan a hacer problema futuro por una acumulación que nos provoque luego algún alga indeseable. Así que aprovechar el día sábado, medición de parámetros, cambiecitos de agua, limpieza de cristales y todas otras rutinas que normalmente quienes estamos en este hermoso pasatiempo pues ejecutamos para tener acuarios con una extraordinaria calidad de agua y organismos viviendo satisfactoriamente. Hoy vamos a dar inicio a una serie de programas en Acuariofilia Marina que nos han motivado mucho por el objetivo que procuran, y es conocer la acuariofilia marina en América. Vamos a ir haciendo un tour por diferentes países, vamos a dedicarle un sábado a diferentes países, a un país en particular el día de hoy y el próximo sábado, y viajaremos a otro país y así sucesivamente a lo largo de Sudamérica, de Centroamérica y el Caribe. Y por qué no, también de España, que también nos escuchan muchas otras personas desde el viejo continente. Y conoceremos cómo está el estado de la acuariofilia en estos países, y también procuraremos entender si el acuarismo está aportando a la restauración, si el acuarismo está aportando a la conservación de estos bancos genéticos tan importantes que el cambio climático tiene tan amenazado. Y por supuesto, las experiencias de los acuaristas en cada uno de estos países. Hoy nos acompañan tres aficionados muy importantes de Colombia, que es nuestro primer país en este tour. Nos acompañan Sebastián, Mauro y Sergio, a quienes les doy la bienvenida, y también a nuestro coproductor, don Ricardo Calvo. ¿Cómo está, don Ricardo? Hola, ¿qué tal, don Hernán, y qué tal a todos los amigos que nos escuchan a través de las ondas radiales de Radio Monumental, la radio de Costa Rica, acá en Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, dándole gracias primeramente al creador por estar una semana más acá en compañía de ustedes a través de estas ondas radiales de la radio de Costa Rica, muy bien acompañado por Pablo Díaz en el Control Master Monumental. Don Hernán, hoy salimos de nuestras fronteras. Así es. Hoy decidimos echar un vistazo, y creo que lo hemos hecho en reiteradas ocasiones cuando hemos tenido invitados de otras latitudes que nos cuentan un poco de cómo se vive la acuariofilia en esos países, cuáles son los retos que enfrentan. Curiosamente, hoy estaba conversando con un allegado que me contaba un poco cómo estaba la acuariofilia en Panamá, que también es un país vecino al cual hemos tratado también de intercambiar conocimiento y ayuda, y que vamos a tener aquí más profundamente. Pero hoy nos vamos a Sudamérica, a conocer en Colombia cómo está la acuariofilia en general. Así es, Ricardo, tenemos amigos invitados. Colombia es un país, además de precioso, también muy grande, así que nos acompañan compañeros de la acuariofilia de diferentes ciudades allá en Colombia, y queríamos pues introducirlos, señores, haciéndoles un reconocimiento, porque Colombia ha sido un abanderado junto con el Ecuador y por supuesto Costa Rica también en la protección de los océanos, en esas hermosas islas y corredores biológicos que tenemos, y sé que en Colombia están realizando trabajos muy buenos en la restauración coralina. Bienvenidos a Acuariofilia Marina, Sebas. Hola Hernán, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarnos. Con todo gusto, Sebas. Sergio, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Con gusto, Sergio. Y Mauro es nuestro tercer invitado desde Colombia. Hola, muchas gracias, les agradezco mucho la invitación. Yo quisiera empezar haciéndoles una consulta y ustedes me disculpan si soy muy directo, pero a veces a mí me cuesta entender algunas cosas y que por supuesto en nuestro país las tenemos y yo digo que somos como de doble moral. Todos los países a veces tenemos unas dobles morales y sin hacer una crítica, sí es un tema que me llama a la curiosidad. Yo sé que la acuariofilia marina o alguna parte de esto está prohibido en Colombia, pero por otro lado miro las grandes exportaciones de organismos de agua dulce que realiza también Colombia al mundo. Entonces uno encuentra como que la prédica no es como muy correcta o muy pareja. Señores, ¿alguno de ustedes que tal vez quiera introducirnos en este tema? Sí, realmente eso es un tema bastante complejo acá porque aquí se sacan, por ejemplo, del Amazonas muchos animales para lo que es Asia, lo que es Norteamérica, lo que son más que todo los tetras, los que son los clecos. Hay mucha exportación de acá, incluso también discos. Hay personas que también tienen criaderos de discos, sacan unos animales tremendos, pero en el tema de los marinos siempre es muy complejo. Es como, básicamente es como si no existiera, como si estuviera totalmente fuera del radar. Entonces ha sido muy complejo y es muy irónico eso, el hecho de que toque como hacer las cosas en mares oscuros. Entonces siempre ha sido un tema bastante complicado. Y aportando un poco a lo que dice Mauro, es sorprendente la cantidad de individuos que se sacan precisamente del Amazonas, del Orinoco. Son cantidades de peces que no te alcanzas a imaginar, que precisamente viajan a diferentes países para suplir este mercado, pero en estos peces que precisamente son muy vulnerables, en donde ya hay vedas, pero en muchas ocasiones no se respetan, no hay ni un solo protocolo para el cultivo responsable, no hay personas que, por ejemplo, cultiven tetras como los neones u otros tetras amazónicos, sino que se sacan constantemente de los ríos, pero sí varias instituciones científicas de Colombia han hecho protocolos sobre la reproducción de diferentes especies marinas y el potencial que tienen y la facilidad de reproducción de esas especies marinas. Por ejemplo, en el caso del Caribe colombiano, los protocolos están, pero no hay nadie que pueda explotarlos, precisamente porque acá tenemos un problema, un vacío legal muy grande en lo que son los organismos marinos. Y Colombia, teniendo todavía, por ejemplo, en Colombia no tenemos un banco genético de especies de corales que estén en peligro, cosa que ya tiene Estados Unidos y tienen otros países. Correcto. Acá todavía estamos muy quedados en eso. Entonces sí existe algo muy lógico, y es lo que se explota en el agua dulce, que se saca de los ríos constantemente. Hay unos saqueos gigantes, pero en el mar, que hay tanto potencial para cultivar y reproducir de una manera responsable, no se puede. Entonces ahí entramos como en ese debate en Colombia, pues muy fuerte. Hace tal vez un espacio de unos 2 años aproximadamente, don Hernán y amigos que nos acompañan desde Colombia, tuve la oportunidad de estar en Medellín, también estuve en Cartagena y practiqué snorkel y buceo en Cartagena. Me pareció una playa espectacular. Pude descender más o menos a unos 3-4 metros, porque no hay que consumirse o ir muy profundamente en el agua para empezar a ver las formaciones rocosas, los arrecifes coralinos. Y pues yo tenía una expectativa de poder ver muchísima riqueza
porque las aguas realmente son muy hermosas, las playas son muy hermosas en Cartagena, pero me llevé la sorpresa de que el arrecife coralino estaba muy dañado. Y cuando yo tuve la oportunidad de observar, vi muchas embarcaciones pasando muy de cerca, vi motos acuáticas pasando muy de cerca. Y la pregunta que tengo para ustedes es, como país, ¿conocen la riqueza y están, pues por lo menos planeando o por lo menos estableciendo leyes que protejan ese gran tesoro que tienen ustedes y que empiecen a restaurar muchos de esos arrecifes coralinos que cuentan en las costas, por lo menos de Cartagena, que yo vi, y asumo que debe haber en otras islas, San Andrés, etcétera, por el estilo? Pero ustedes han también notado ese deterioro que se tienen en los arrecifes, a los cuales tampoco escapamos nosotros como país, que hemos visto un deterioro bastante significativo. El mundo en general. El problema ahí es que siempre en este país se busca lo que da más plata. Y si un puerto da más plata o si los hoteles dan más plata, pues son más importantes que cualquier otra cosa para políticos y para la gran mayoría de gente. Aquí la ciencia está muy dejada, está en un deterioro impresionante. Hacer cualquier estudio científico se vuelve un suplicio debido a la cantidad de trabas que pone todos los comités éticos, todos los comités reguladores, el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, trabajar cualquier cosa en biología se ha vuelto súper complejo. El ejemplo de lo que decían, por ejemplo, en Cartagena, pues tristemente es horrible para corales, pero allá no hay nada. Zonas buenas del país todavía para ver corales sería Santa Marta, en la parte del Tayrona, Cabo Tiburón, La Miel, cerca a la frontera de Panamá, en Capurganá, en Acandí. Hay zonas de corales muy conservadas y también hay cosas muy bacanas como es arrecifes atípicos, que tienen características diferentes a todo lo dicho en la literatura, que nos demuestran que los corales pueden vivir en otras condiciones y pueden adaptarse a condiciones muy diferentes. Ejemplo, Varadero, que es un arrecife que pues está debajo de una capa de cieno impresionante. Son 3 metros que baja y no ve nada en el agua, y de un momento a otro se abre un arrecife gigante con características fisicoquímicas totalmente atípicas, donde se supone que no viviría un coral, que pueden ser de un potencial impresionante para los estudios. Hay varias personas estudiando ahí, pero se vuelve muy difícil. Por ejemplo, uno que ha intentado hacer estudios con corales, las trabas en este país son impresionantes para eso. Yo creo que ese es un problema, Sebas, no solo de Colombia. Yo creo que en el mundo hay mucho contrasentido. Cuando se quieren proteger las cosas, más bien al final estamos terminando de afectarlas. Yo he mirado el ejemplo de algunos países que han hecho cosas extraordinarias gracias a la acuariofilia. Hace poco teníamos de invitado a un biólogo que está trabajando en una universidad de México y nos hablaba de la experiencia de cómo el pez picote tequila se había extinguido de su entorno natural, de su hábitat natural, y es algo que cada vez el mundo va viendo más porque sus espacios naturales se van reduciendo por el desarrollo de las ciudades, por la contaminación de las aguas, en fin, todas las situaciones que podemos exponer. Y es gracias a la acuariofilia que este pez picote tequila puede volver a regresar a su hábitat natural en México, pero el que lo rescatan son acuaristas europeos. Y uno dice, ¿por qué como país no hemos hecho ese esfuerzo de que tengamos nuestros bancos genéticos para poder restaurar los organismos que están en nuestras costas, que están en nuestros ríos? Y ahí me incluyo como costarricense, que hemos visto el deterioro de los arrecifes, y como asociación pues hemos estado apoyando a ONGs que están ahora restaurando arrecifes coralinos, como lo hace Corales de Paz en Colombia.
Por ejemplo, Pero ahí es donde yo digo que hay una doble moral, ¿verdad? Porque gracias a que existe un pasatiempo como la acuariofilia marina, existen luces, sales de calidad, suministros importantes que hoy te permiten reproducir en cautiverio de forma sexual corales y rescatar especies ornamentales de peces como el cardenal Van Gay, que en su momento estuvo por desaparecer del planeta. claro, y por ejemplo, no es lo mismo hacer ciencia en campo que hacer ciencia en un laboratorio o en un entorno controlado donde uno puede ver todos los días cómo es el cambio en los organismos. Entonces, tener un organismo en un cultivo ex situ se vuelve muy, muy importante para entender muchos de los procesos biológicos, de los procesos adaptativos que puede tener cada especie. La acuariofilia ayuda demasiado a eso. Por ejemplo, Sergio y yo hemos trabajado ayudando a corales de paz, lo que tú hablas, en varios procesos que de pronto para un científico no son tan fáciles de comprender, pero que ya uno teniendo como la experticia en el tema de cuidado, crecimiento y reproducción de organismos marinos, se vuelven comunes y se pueden aplicar muy fácilmente. Entonces es bien importante ahí esa parte. Miren, yo quiero agregar algo. Acá en Colombia hay una capacidad, yo veo una capacidad enorme en cuanto al conocimiento y, digamos, como así decirlo, la mano de obra que hay acá para hacer todo tipo de proyectos. O sea, que hay gente que ha hecho realmente unas cosas increíbles, pero por tema de la prohibición y por el miedo es que no se ha avanzado más. Pero aquí, como decía Sebas ahorita, es muy cierto, aquí el problema radica en que aquí solamente se aplica lo que genere plata. Entonces, por eso, en gran medida, pues hay cambios, sí, hay cambios globales y hay deterioro global, pues, por recalentamiento, pero yo diría que el mayor daño aquí es por el mal manejo de los ecosistemas. Por ejemplo, las playas no se cuidan. Por eso, yendo hacia Panamá es que todavía se ven arrecifes sanos, y es porque pues, para todavía hay lugares que no son tan turísticos y no han sido tan dañados. Pero, por ejemplo, acá hay unas personas que han hecho unas cosas increíbles. Yo conozco personas aquí que han reproducido Watchman, están en proyectos de reproducción de varios ángeles enanos, todo tipo de payasos. Mejor dicho, o sea, hay una cantidad tremenda de corales, por ejemplo, como lo hacía yo hace años, como lo hace Sebas ahora. Entonces, realmente hay un potencial tremendo. Y también, y pues bueno, y el tema es que el gobierno no ayuda a lo que no genere plata, pero aquí también hay plata. O sea, aquí también hay lugares donde se puede hacer un cultivo sostenible y unas cosas tremendas. Y eso es lo que la gran mayoría hemos querido como lograr que seamos visibles y que se vea que hay mucho que se puede hacer en temas de protección y también para generar ingresos. Claro. Recuerdo, don Hernán y compañeros y amigos que nos escuchan, que el año pasado el presidente Iván Duque inclusive había anunciado que Colombia como país quería extender el territorio de protección, un 30%, si no me equivoco, en ese momento se daba como dato. ¿Será que el enfoque como país, e inclusive se había dado una meta del 2030, si no me equivoco, y el anuncio lo que decía era que Colombia iba a poder llegar a la meta para el 2022, que sería este año? Preguntarles a ustedes cómo avanza este proyecto de interés nacional y también si es que están más enfocados en los corredores que están alrededor de las cordilleras marinas que tienen ustedes, o si se le da también la importancia a las costas. Yo creo que estos proyectos van avanzando muy bien, pero hay algo que yo considero, pues, como biólogo, que no se tiene muy presente, y también entiendo pues a mis colegas que trabajan en la conservación de estos sitios, y es que no pueden abarcarlo todo, pero uno de los problemas que nosotros tenemos
en los ecosistemas marinos es la contaminación que tenemos desde el interior. Por ejemplo, uno de los problemas que tiene Islas de Rosario y que tiene la bahía pues de Cartagena es que hay un canal que se llama el Canal del Dique, que lo hicieron los españoles para poder pues tener un canal navegable, para evitar pues tener que hacer viajes tan largos, que eso arrastra una cantidad de sedimentos terrible que afecta a los arrecifes de coral, y los biólogos lastimosamente los biólogos no estamos en contra del desarrollo, pero sí necesitamos frenar ciertos proyectos que en verdad pueden perjudicar a largo plazo estos ecosistemas. Entonces, por ejemplo, de nada sirve que estén trabajando biólogos en restauración coralina en Isla de Rosario, o en Barú, o en Cartagena, pero que los gobiernos que vienen y el gobierno que viene después del otro gobierno quieran ampliar el Canal del Dique, y que estén los estudios que demuestran lo que podría ser ese tipo de proyectos, pero que todos los años nosotros los biólogos tengamos que estar peleando contra eso, ¿sí? Entonces ese es un problema que tiene Colombia, que cada vez que llega un gobierno nuevo, quiere hacer lo que quería hacer el otro, y los biólogos y las personas que trabajamos por el medio ambiente siempre tenemos que estar con un ojo abierto luchando en contra de esos proyectos, que sí, frenan el progreso del país, pero son necesarios, pues no es necesario que se hagan porque el daño ambiental puede ser muy grande. Entonces siempre es algo que nosotros tenemos en Colombia. Sí hay muchos esfuerzos para la restauración coralina, y hay personas muy buenas y muy tesas que se esfuerzan pues por sacar estos proyectos adelante, pero siento que precisamente como los acuaristas estamos en un anonimato, ellos no pueden nutrirse de nuestros conocimientos, y los conocimientos que tenemos los acuaristas son muy amplios, y precisamente esos conocimientos podrían ayudar a que esos proyectos avancen muchísimo, porque es que la reproducción sexual en corales no ocurrió en un laboratorio en donde habían muchos biólogos, no, le sucedió a un loco con su acuario marino experimentando, que ni siquiera es biólogo. Entonces, aquí en Colombia, lastimosamente, entre la biología y los acuaristas, hay un abismo en donde no nos podemos comunicar debido a este anonimato que nosotros tenemos. Obviamente Sebas y yo, que somos biólogos, ya no nos podemos, pues hemos tocado puertas y estas personas nos han buscado, pero es difícil porque precisamente estamos en un anonimato en donde no queremos que sepan muy bien lo que estamos haciendo, y que lastimosamente los cargos públicos que deberían de tomar los biólogos, o por lo menos abogados que tengan especializaciones en legislación ambiental, no los toman. Entonces tenemos un historial de ministros que son ganaderos, mineros, que no, pues un ministro de medio ambiente que sea un ganadero es súper perjudicial, o un ministro de medio ambiente que sea minero es súper perjudicial, o un ambientalista también puede ser un arma de doble filo, porque va a estar en contra de muchas cosas, y precisamente nosotros los biólogos para un animalista también somos lo peor del mundo. Entonces es difícil. En verdad en Colombia las cosas son muy complicadas, pero creo que lentamente se puede llegar en algún momento a que el hobby surja y que el hobby pueda nutrir todos estos proyectos que se están haciendo, porque al fin y al cabo, como ustedes lo mencionaron, el hobby es el que pues toda la información que estos grupos están tomando para hacer la reproducción y restauración de corales, al fin y al cabo lo toman desde el hobby. Pero nosotros aquí en Colombia no podemos nutrir eso porque estamos en ese anonimato. Claro, claro. Yo no sé qué les parece a ustedes, ya tenemos que irnos a casi el corte comercial, pero yo creo cuando uno ve ejemplos, sobre todo de ciertos países, islas del lado de Asia, donde han conciliado muy bien el trabajo de la empresa privada con un desarrollo sostenible en la exportación de corales mariculturados, por supuesto, nadie está hablando de ir a meterse a un arrecife a romper nada.
uno ve que las cosas suceden para bien, porque son países que establecen cuotas y entonces te dicen, ok, te vamos a dar una licencia para que usted ponga una granja de corales en el mar. Esa granja de corales exporta solo lo que sería el premium de los fragmentos que se están reproduciendo ahí, y queda una cuota muy importante para la restauración coralina. Y así estos países han venido recuperando arrecifes coralinos que están comprometidos porque hay épocas de alta temperatura, entonces se producen grandes blanqueamientos, etcétera. Pero además potencian el desarrollo de tours, traen turismo que quieren las personas ir a conocer, que es una granja de corales, provocan el regreso de los peces a las costas en poblaciones costeras que a nivel mundial normalmente son poblaciones muy deprimidas económicamente, y han encontrado un modelo de negocios que les permite conciliar el desarrollo de esos países. Y cuando uno mira que América está en caso Sudamérica, Colombia, Costa Rica, que relativamente estamos muy cerca de la Florida, uno dice, a ver, no me suenan los números, tenemos una oportunidad de restaurar arrecifes coralinos si sabemos hacer bien las cosas mediante la participación de la empresa privada, simplemente poniéndole cuotas, puedes exportar el 30, el 40, el 50%, y el resto se tiene que destinar a restauración coralina. No dependeríamos de los entes de gobierno que normalmente nunca tienen recursos económicos y menos para este tipo de proyectos, y estás fomentando actividades para poblaciones costeras que normalmente viven en situaciones difíciles. No sé qué piensan ustedes, Sergio, Sebas o Mau. Claro, miren, es que acá, como decía ahorita, aquí hay una capacidad tremenda, aquí hay mucho conocimiento entre los fobistas y entre los biólogos, hay un conocimiento muy amplio. El problema es el desconocimiento que hay en la parte, digamos, administrativa del país, como decía Sergio. Aquí el problema es de que los senadores, los congresistas son ganaderos, son mineros, son abogados, entonces no tienen como ese conocimiento del tema. Pero donde aquí se propusiera algo así, que lo hemos tratado de hacer muchas veces, hemos tocado puertas para que se haga algo así, que se ponga una cuota como lo hacen en otros países, pues, pucha, o sea, acá tendríamos un potencial tremendo. Y personas digamos, con la capacidad de hacerlo, con el conocimiento de hacerlo, son muchas. Y eso, además, pues es que hay muchas cosas ahí que son plus. Somos un país que tiene una variedad de especies impresionante, morfos como locos, pues como Sergio y yo, por ejemplo, hemos trabajado tanto, hecho nuestras tesis, nuestros trabajos en los arrecifes de Colombia, la cantidad de variedades de coral que hay aquí es abrumadora. Unas coloraciones, unas formas espectaculares que en el mercado tendrían un potencial brutal. Uno muestra las fotos de los corales que ha tomado en arrecifes, aquí buceando en Colombia, a personas en Estados Unidos, en Europa, y se vuelven locas. Pues las personas mismo quieren esos corales para el mercado, que no lo hay. Por ejemplo, una montastreba cavernosa, una colpofilia, una meandrina, meandrites. Hay tantas especies de corales con un potencial económico tan brutal que está siendo desaprovechado. Y además, como vos decías, Hernán, eso se puede usar para generar cuotas que puedan hacer repoblamiento coralino, y además de ahí de pronto hacer como un sello de conservación, que por cada coral vendido se destine $1 o un porcentaje a la ciencia, a la investigación y a la conservación de corales, y eso sería una cosa brutal y no habría problema en hacerlo. Como lo que está ahí, déjelo, no lo toque, que se muera solito y no hagamos nada. Bueno, hoy en Acuariofilia Marina estamos conversando con
Unos buenos amigos desde Colombia que nos cuentan la realidad de lo que pasa en ese hermoso país, donde ciertamente la acuariofilia, tanto la marina como dulce, como el estado de los arrecifes y los océanos, es tema de conversación esta mañana. No se separe de nosotros, que ya casi volvemos con más información acá en Acuariofilia Marina. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Acuariofilia Marina acá en esta mañana de sábado. Gracias por abrirnos la puerta a lo mejor de su hogar, de su lugar de trabajo, de su automóvil, donde sea que nos esté escuchando. Gracias por ser parte de este proyecto que se llama Acuariofilia Marina. Don Hernán y amigos que nos escuchan, hoy estamos conversando con amigos de Colombia que nos están dando un baño de realidad de lo que se vive en la acuariofilia de ese país. Un país hermosísimo, pero un país que tiene sus contrastes en términos de administración de la acuariofilia, en donde ciertamente es uno de los países que más exporta fauna ornamental de dulce, para acuarismo dulce, a países como el nuestro y a muchos países en diferentes lugares del planeta, donde vienen muchísimos peces muy hermosos que se sacan principalmente del Amazonas, algunos a lo mejor bien regulados, algunos a lo mejor no, explotados completamente o sin ningún tipo de cuotas. Pero hoy también queremos hacer un análisis del estado de la acuariofilia marina, don Hernán, porque es ciertamente un reto la acuariofilia marina, en donde vamos a investigar un poco acerca de qué productos se pueden conseguir, se puede o no se puede tener una pecera de acuarismo marino en las casas de las personas entusiastas de este hobby. ¿Qué se puede y qué no se puede? ¿Qué le parece si conversamos de esta parte? Por supuesto. Adelante, Sergio. Bueno, yo les mencionaba que algo muy interesante es que el tema de la acuariofilia es una introducción para la biología para personas que no tienen ningún contacto con la biología. Entonces, hay personas que se han introducido tanto en este tema, que son abogados, odontólogos, economistas, que aprenden tanto que incluso a nosotros los biólogos nos dan sopa y seco porque tienen un conocimiento sobre la fisiología de estos animales que es increíble y que se quedan en el anonimato. Entonces, algo muy bonito de la acuariofilia es que introduce a estas personas en la biología y las puede convertir en una pieza clave para el trabajo con de corales y especialmente para la restauración coralina. Es algo muy bonito de la acuariofilia que quería resaltar. Lo que nos dices es que yo creo que es sumamente válido, porque es una réplica que el acuarismo a nivel mundial está ofreciendo nivel de conocimiento y de ciencia, Sergio, Sebas y Mauro, porque a través de ese desarrollo que se hace en una casa con un acuario, se han encontrado muchas veces desde simples procedimientos para tratar enfermedades en corales, en peces, hasta procedimientos para lograr la reproducción sexual. Es decir, si no fuera hoy por los equipos de controlabilidad que tenemos en nuestros acuarios para manejar la luz, simular las fases lunares, controlar la temperatura del agua para adecuarlas a los tiempos de desove, probablemente ni las academias hoy día estuviesen en posibilidad de hacer estos avances, que no existirían si no es porque existe este pasatiempo. Y yo creo que organizaciones como la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, así como acuaristas responsables y profesionales que se vayan desarrollando a lo largo de los diferentes países, cada día van a hacer más conciencia en la protección de los recursos naturales, pero también trabajando con ciencia y tecnología, un mejor aprovechamiento de estos y de forma responsable. No, es que incluso no hay, por ejemplo, ni un solo artículo científico que hable sobre el efecto que puede tener un parásito de un coral sobre la salud de un arrecife. Ni un solo ejemplo. Incluso que me atrevo a decir que pueden haber parásitos que pueden afectar pues la salud de un arrecife, y que los biólogos lo pasamos por alto porque no hay ni un solo artículo.
Ninguno de mis compañeros que estudian biología conmigo, que son biólogos marinos, saben nombrarme ni una sola especie de invertebrado que parasite corales, y todo lo que yo sé de parásitos de corales lo he aprendido, por ejemplo, con la acuariofilia. Y es un tema completamente desconocido, entonces, y hay gente que los ha identificado y que no tienen nada que ver con pues este mundo académico. Entonces, uno no lo cree, pero todas estas personas se convierten en científicos eh, sin darse cuenta, y le pueden aportar muchísimo a la ciencia. Claro, claro. Y ya viendo la parte del hobby propiamente allá en Colombia, existiendo los vacíos legales que podrían decirse, no dicen abiertamente que es ilegal, pero tampoco te permiten tener la certeza jurídica de tener con toda calma un acuario en tu casa. ¿Cómo se maneja el pasatiempo? Porque ahora en el corte comercial nos decían ustedes, por ejemplo, que si el pez, por más en peligro que esté de extinción, lo saco para consumo personal, es totalmente válido, pero si es para tenerlo vivo en el acuario, no puedo. Sí, mira, acá hay muchos vacíos legales. Ese es uno, por ejemplo. O sea, si tú sacas un pez para consumo, no pasa nada y no te van a decir absolutamente nada porque es totalmente permitido. Pero si tú llegas y lo metes en un acuario, ya es delito, ¿cierto? Entonces, digamos, acá cuando tú quieres montar tu acuario marino, tú puedes comprar las lámparas, tú puedes comprar los equipos, puedes comprar los vidrios, puedes hacer todo tu sistema sin ningún problema. Ahora el problema, entre comillas, está a la hora de meter animales. Si son animales nacionales, eso sí está bastante pues, reglamentado que no se puede porque lo nacional no se puede tocar. Los animales importados, eso sí están, digamos, no están reglamentados, entonces es como un vacío legal en el que tú no sabes si te van a poner algún tipo de problema o no. Entonces, básicamente, hacer el montaje de un acuario, cualquier persona lo puede hacer. Pero el tema de los animales es la parte compleja, porque pues ahí sí ya toca entre amigos, en grupos, ¿cierto? Para poder adquirir esos animales. Pero Mauro, ¿puedes abiertamente publicar en tus redes sociales el hecho de que tenés un acuario marino en casa? ¿Eso es permitido o podría Pues mira volverse en que contra? eso es difícil porque hay muchas personas que lo hacen y no pasa nada, y no pasa absolutamente nada porque no está reglamentado. Pero si, como decimos aquí, si alguien le echa el ojo a uno, es decir, si alguien te quiere de pronto perjudicar de alguna manera, creo que sí podrían, o sea, uno puede, digamos, pelear y discutir, porque como hay muchos vacíos legales, pero el tema de las diligencias y todo lo que hay que hacer acá todos los trámites legales son súper complejos, entonces es lo que le da miedo nos da miedo a los hobbyistas, ¿cierto? Por eso es que hay mucho anonimato en el tema, porque es complejo, es complejo. O sea, lo puedes hacer, no te van a perseguir por eso, pero también te puedes estar exponiendo. Y más que miedo es si algún día te quitan esos animales, es qué va a pasar con esos animales. Yo soy una persona que, por ejemplo, valora mucho la vida y, y Sebas sabe que si un coral le queda 1 milímetro de tejido vivo, yo lo quiero salvar. Así Eh, es, así es. eh, el problema es que, ¿qué va a hacer con esos animales si te los quita? Y Aquí, pues, nada, se mueren, no hay ninguna institución. sí, aquí Sí, no hay de ninguna hecho, institución preparada para la recepción de esos animales y para la manutención de esos animales. Entonces, ¿qué hacen? Finalmente terminan el Parque Explora, el cual ya dijo, no vamos a recibir más porque nos están trayendo todo y a que se muera ya, porque no tienen la capacidad de cuidar los individuos de una manera óptima. Entonces, ¿en qué termina un animal posiblemente decomisado por un mal procedimiento o algo? En la muerte, eso es casi seguro. Y otra cosa es que aquí los procedimientos son muy arbitrarios, aquí las cosas son
no, te vamos a quitar todo, te vamos a poner problema, pero usted después vaya y ponga problema, pero ya después de que hicieron todo el daño, ¿cierto? Y ahí es donde las entidades quedan mal, pues quedan súper mal porque no tienen el conocimiento para hacer, digamos, una intervención a cualquiera, pues a cualquier persona o a hacer un decomiso. Es algo que no tienen la capacidad porque tampoco hay el conocimiento para eso y no se debería hacer. Entonces los seres vivos ornamentales que son decomisados básicamente mueren porque la opción de lanzarlos nuevamente al mar no es una opción, porque sabemos el impacto que tiene los ecosistemas locales, especialmente especies que no son autóctonas de esas regiones. Tampoco hay instituciones que los puedan recoger porque a lo mejor ya están saturados y no les pueden, o tal vez no conocen cómo darle cuidado a ese tipo de especies. Básicamente mueren en almacenes donde son decomisados. Pues mira, de hecho, instituciones sí las hay. El problema es que no hay el conocimiento, porque acá todo, como decía Sebas, lo que está quieto, dejémoslo quieto. Entonces, no se estudia lo suficiente el tema. Por ejemplo, el caso, como para poner en contexto, el caso más próximo es algo que pasó en un centro comercial llamado Atlantis. Se hizo un decomiso, allá tenía un acuario muy bonito, muy bien tenido, los animales se tenían muy bien, y hicieron un decomiso porque pues unos animalistas vieron eso y no les pareció que los animales estuvieran bien. Pues digamos, los que tenemos conocimiento del tema sabíamos que los animales estaban muy bien y fueron a hacer el decomiso y literal los animales los metieron en bolsas de basura, o sea, todos los corales, las rocas, los peces en bolsas de basura cuando hicieron el decomiso. Los animales, antes de llegar a la sede donde los iban a llegar, ya llegaron totalmente muertos. Y eso se formó un escándalo acá en Colombia porque ellos decían que los habían sacrificado, y mentiras. Los animales murieron a los minutos de haber hecho el decomiso porque los empacaron como si fueran basura. O sea, literal, fue un proceso súper mal hecho. O sea, uno lo mira y uno dice, no, o sea, ¿cómo es posible que hagan esto? No, entonces, y no solo eso, sino que dijeron que que los sacrificaron por el peligro que implicaban para las especies del país. Llegaron y salieron del Ministerio de Ambiente, que uno dice, tiene que haber gente capacitada y pensante, pero salieron con una brutalidad que no lo dice nadie, pues el que diga eso está loco, que era que los huevos de los corales y los peces iban a salir, iban a entrar al río Bogotá y por ahí iban a llegar al mar. Sabiendo que sí, eso fue una locura. Sí, el río más contaminado de Colombia, o sea. Ajá, y Bogotá está casi en la mitad del país, pues, o sea, sí, una cosa que no le cae realmente a nadie en la cabeza. Y el problema es que, bueno, con el respeto de mis colegas que trabajan en muchos de estos institutos, ellos trabajan con especies nativas, con instalaciones que están conectadas al mar, que sacan agua del mar y que no están preparados para tener especies exóticas, especies del Indo-Pacífico, que necesitan aguas tan prístinas, que necesitan comprar una sal, que necesitan luces especializadas. Entonces, son personas que tener un pez del Caribe con agua del Caribe es muy fácil. La preparación que tú necesitas para tener esos animales, la verdad es que no es nada del otro mundo, pero el hecho de tú ya tener una especie exótica que tiene requerimientos tan específicos, necesita que tú tengas un conocimiento. Ese conocimiento, yo, Sergio, cuando me gradué de biología no lo tenía, yo lo aprendí teniendo acuarios, pero entonces son personas que nunca han tenido un acuario, teniendo especies que necesitan de una persona que haya tenido un acuario marino para tenerlos. Entonces vemos ejemplos como, por ejemplo, el Parque Explora, que es un parque que tiene pues, los animales de agua dulce, en la gran mayoría de ellos podríamos decir que están bien o están sobreviviendo, pero la parte de agua dulce está muy mal, la parte de agua salada está muy mal porque no tienen a las personas con los conocimientos suficientes. Tener un pez de agua dulce, incluso tener un pez del Caribe en el interior es complicado. Entonces todo esto se dificulta y estos animales llegan a estos establecimientos en donde precisamente van a morir o van a estar muy mal, y es lo que nosotros cuando vamos a esos lugares lo vemos. El problema es que tampoco hay personas aptas para decirle a esos establecimientos o a esas instituciones, vea, sus animales están mal,
porque precisamente son biólogos que nunca han tenido un acuario y cuando ven un acuario lleno de flower, lleno de aptáceas, dicen, ay, tan bonitas las anémonas, tan bonitos estos gusanitos, ajá, y a la hora del té, pues uno como biólogo, uno como acuarista dice, Dios mío, el hecho de tener un acuario así es maltrato animal. Por supuesto. El hecho de que pasen años y años y años así, están maltratando los animales, es que vienen una sopa tóxica, pero resulta que los entes que deberían decirle a esas entidades, oiga, vea, usted está haciendo maltrato animal y usted tiene mal esos animales, no tienen conocimiento, porque no son acuaristas y nunca han tenido un acuario en su vida, entonces eso también es un círculo de negligencia y de falta de conocimiento que incluso cuando vienen amigos de otros países a ver los acuarios, por ejemplo, que dicen, quiero conocer el Parque Explora porque es uno de los acuarios más grandes de Sudamérica, yo los invito a la boleta, porque yo sé que van a salir tan decepcionados que yo prefiero que no se gasten la platica, pero quieren ir, entonces... Volviendo al tema de los acuaristas, ustedes como acuaristas, ya con un acuario establecido en casa, ¿tienen la posibilidad de recibir peces de otros países? O sea, las importaciones de peces y corales están de alguna forma reguladas en el país, o definitivamente no se pueden traer a Colombia y por ende solo los peces que logren reproducir o a lo mejor el mercado negro pueda ofrecer internamente en Colombia son los únicos que pueden llegar a sus acuarios. Sí, no hay permisos para nada. Es difícil trabajar en el agro hasta para sacar permisos, para sacar una planta, para entrar a una planta, cualquiera que tenga todas las, pues que haya cumplido con todos los requerimientos. Ahora algo que no está bien reglamentado es imposible, pues aquí cada día es un permiso más y si uno tiene todos los permisos en regla, se le inventan otro para poder entrar a una carga o cualquier importación. Entonces es imposible, pues eso aquí todo es por reproducción lo que se hace o lo que llega pues por debajo. Y toda esa burocracia es dinero que las mismas entidades gubernamentales quieren tener. Mientras si yo pongo otro permiso, esa va a ser dinero que le va a llegar a otra persona. Si pongo otro permiso, va a ser dinero que le va a llegar a otra persona. Entonces acá tenemos permisos absurdos que sabemos el objetivo de esos permisos y es enriquecer a ciertas personas o a ciertos ministerios que hacen todo muy engorroso. Sebas, Sergio o Mauro, pero si yo voy a Colombia, me imagino que puedo encontrar una tienda, un acuario donde venden sal, suministros, alimentos y demás. En esos negocios se ofrecen visiblemente los peces y los corales, o meramente es a través de, no sé, que yo conozco a fulano y fulano sé que está reproduciendo una Montipora capricornis y me da un fragmento y ahí vamos haciendo diferentes cadenas de suministro. Es exactamente como lo acabas de decir al final. Acá abiertamente es muy difícil verlo, es muy difícil verlo. Acá realmente las personas que se han metido en el hobby y pues si están en esto es porque tienen un amigo que tenía un acuario o lo vieron en otro país o, ¿cierto? Por el amigo del amigo del amigo. Sí, en las tiendas sí puedes conseguir ciertas cosas, pero casi siempre es por encargo. Es decir, si tú ya sabes las cosas que necesitas, por ejemplo, las o lámparas, pues tú llegas y dices, ven, tú me consigues esto, y te lo pueden conseguir, pero abiertamente que tengan como un stand o algo que te muestre, no. Hay algunas partes que sí, pero en general, pero solamente unas partes específicas en el país. Okay. Pero, sí, es algo muy básico, pues es lo básico, sí, no hay básico, productos así. Básico. No hay productos así bien específicos que uno de pronto quiere, pero ha sido fácil pues en los últimos años, ya que como Amazon está trayendo a Colombia, entonces se ha hecho más fácil, mucha gente trae de Estados Unidos por casilleros, entonces se ha vuelto así. Lo que pasa es que los costos se aumentan de una manera impresionante. Pues el hobby en Colombia resulta muy costoso. Sí, eso definitivamente debe ser muy claro. Yo como dueño de tienda, de acuario,
Es claro que la gente se acerca a la tienda cuando hay peces, cuando hay importaciones. La gente está muy interesada siempre en llegar a ver los peces, adquirirlos. Cuando no hay movimiento de especies, inclusive, don Hernán, usted se recuerda que en Costa Rica pasamos con las importaciones prohibidas cerca de un año, en el 2021, perdón, y eso causó un gran impacto a los comercios. Muchos acuarios, inclusive, algunos de ellos dejaron de existir por esa misma situación. Y yo lo que me pregunto, ¿cómo harán esos establecimientos comerciales para poder sostenerse sin poder traer peces y corales? Claro. Señores, una consulta sobre cómo la tecnología a nivel de comunicaciones, grupos de Facebook, WhatsApp, ha promovido un mejor acuarismo en Colombia. Mucho, mucho. Mira, cuando yo empecé en esto en el 2012, en marzo del 2012. Cuando yo empecé, realmente estaba en mares oscuros. Literalmente, casi acá en Colombia habían muy poquitas personas. Y era muy, muy difícil, sí, dar con gente. Solamente había un foro pequeño donde habían algunas personas pues que no mencionaré, pero habían poquitos, unos que lograron traer unos coralitos de España, los trajeron de España, otros que lo logró traer de Estados Unidos, y en base a eso pues empezó empezamos a compartir corales. Yo también logré traer unos y ya cuando se empezaron a crecer las redes sociales, lo que ya se volvió más popular, Facebook, y sobre todo pues WhatsApp, digamos, el conocimiento se ha estado compartiendo más, y digamos que entre todo lo difícil que ha sido esto, también hay un crecimiento muy, muy grande en el hobby. O sea, el hobby ha crecido demasiado en estos años, pero mucho, mucho. Entonces, yo creo que a pesar de que ha sido muy difícil, yo creo que vamos por muy buen camino. En pocos años hay mucho conocimiento. También contamos con una buena cantidad de especies. También se ha evitado mucho la extracción porque yo creo pues que aquí todos los presentes estamos de acuerdo en que es muy malo, porque hay gente que saca muchos animales del mar y casi siempre están destinados a morir, porque son personas que los compran porque son baratos o porque son asequibles, son fáciles de conseguir. Entonces tanta especie, pues se ha evitado eso, que la gente extraiga, sino que empiece a compartir en los grupos y todo. Entonces sí, ha sido una ayuda bastante, bastante grande, la verdad. Yo quiero mencionar que pues como que estos la acuariofilia está mal vista pues por muchas personas, principalmente por animalistas, pero a mí la vida me ha enseñado que la gente no cuida lo que no conoce. Y en verdad, en muchas ocasiones uno ve personas que no, pues sí, personas pues que no les interesa el mar en lo más mínimo, y en el momento en el que conocen un acuario y tienen su acuario, el amor que adquieren por el medio ambiente es gigantesco. Yo creo que no hay ninguna persona que sea un acuarista responsable que no quiera el medio ambiente, y que cuando viaja antes veía una botella de plástico en el mar. Correcto. Y no le importaba, ahora le duele. Y sucede igual con los zoológicos y con muchos de ellos. Yo digo, hay zoológicos que son muy responsables, pero hay otros zoológicos que tienen una función científica y de cuidado del medio ambiente y de restauración de especies gigantes, que lastimosamente por muchas personas queda atrás, y que también mucha gente no es consciente que muchos de estos lugares es el lugar en el que llegan muchos animales, porque no hay que hacer, no hay, o sea, o los sacrifican o llegan a estos lugares. Entonces quería resaltar eso, pues la importancia que tienen estos los acuarios, los zoológicos, y lo que puede generar un acuario, lo que le puede generar un acuario a una persona cuando lo tiene en su casa, como ese amor por la naturaleza y por el cuidado del medio ambiente. Don Hernán, amigos que nos escuchan, hoy hemos podido tomar unos minutos, y se nos hace corto el programa realmente, para hacer una reflexión del estado de la acuariofilia, el estado de los recursos marinos en un país tan hermoso y tan querido como es Colombia.
hemos visto una realidad que no escapa tanto de la realidad que tenemos nosotros en el país, por lo menos en el estado de los arrecifes coralinos en medios naturales, pero también en el hecho de que algunas veces personas que están a cargo de ciertas instituciones, más con radicalismo que con ciencia, toman decisiones y afectan un hobby que le da tanta oportunidad a la conservación de los recursos marinos, como lo hemos dicho acá. Sebas, Mauro, Sergio, gracias por esa valentía de conversar con nosotros acá en Acuariofilia Marina. Les mandamos un fuerte abrazo y les agradecemos por estar con nosotros, y a todas las personas que estuvieron con nosotros también en compañía de Radio Monumental, gracias por estar acá. Por supuesto que los invitamos para que sigan en la compañía de los 93.5 de la frecuencia modulada. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.